Igualdad, Cabildo de Gran Canaria. Buenas tardes, hoy tenemos la primera edición de este programa especial Quiéreme Libre, un espacio promovido por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que será el próximo 25 de noviembre. Hoy inauguramos estas tertulias con dos temas distintos, pero una finalidad común, que es visibilizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Antes de pasar a conocer a los invitados e invitadas que nos acompañan, vamos a recordar el mensaje rapeado de Suri, donde nos dice: igual que tú, soy libre por derecho. A plena luz, igual que tú, soy libre de vivir la calle, soy libre de ocupar los parques igual que tú. Salgo a donde quiero y soy protagonista del mundo entero. Si quiero solo, si yo quiero. A plena luz, igual que tú, si somos iguales lo público es de todos, de todos, de todos en la calle. Igual que tú, soy libre por derecho. Igual que tú, merezco tu respeto. En los próximos minutos vamos a conocer algunos de los obstáculos de los que aún hoy mujeres de la isla de Gran Canaria se encuentran por distintas circunstancias de vulnerabilidad y que les hacen que no puedan gozar plenamente de su participación. Gracias a la labor que hacen profesionales, fundaciones y asociaciones como las que hoy están aquí representadas en esta tertulia, las guían, las apoyan y las ayudan a salir de esta situación de posible exclusión social. Pasamos a presentarlos. Tengo a mi lado a Jesús Rodríguez Aguilar, él es trabajador social del colectivo Gamá. Bienvenido, Jesús. A su lado está Laura Moreno Trujillo, trabajadora social también, pero de la asociación Caminando. Bienvenida, Laura. A Gara del Pino, trabajadora social especializada en igualdad, técnico del proyecto Mujer Avanza en Radio ECA. Bienvenida a ti también. Muchas gracias. Y por último, y no por eso menos importante, a Ana Pérez García, educadora del proyecto Ventana al Empleo de la Fundación APSI. Ya estamos todos y para iniciar esta tertulia hemos estado hablando de situaciones de exclusión social. No sé si eso es un concepto que está plenamente definido o que cada uno pueda tener pequeñas puntillas dependiendo de los proyectos en los que se encuentre, todos siempre enfocados a la mujer. Entonces me gustaría un poco que me dieran qué es lo que podemos entender por esa situación de posible situación de exclusión social enfocado en eso, hacia las mujeres. Vale, me gustaría empezar diciendo que, bueno, se podría entender la exclusión social, o yo opino que se entiende la exclusión social como esa falta de participación o elementos que obstaculizan la participación social de todos los grupos, ¿no?, que conforman la sociedad. Y en ese sentido, pues todas las mujeres que se vieran afectadas en alguna u otra medida, a la hora de participar o de acceder a ciertos recursos o derechos y demás, pues podríamos decir que están en exclusión social o en riesgo de estarlo, ¿no? ¿Hay alguien más que considera que falta algún tema más o lo más amplio? En línea general es lo que dice Gara, incluyendo que son personas, ¿no?, mujeres, que no puedan acceder a dar respuesta a sus necesidades básicas, que podemos hablar de empleo, de educación, ¿no?, que va en esa misma línea, pero no solamente la participación como tal, sino también el poder acceder a recursos que son derechos. Y siguiendo entonces, continuando por aquí, Laura, ¿tienes algo más que...? Yo lo focalizo un poco también a lo que ellos dos han dicho, a los recursos. El no poder acceder a esos recursos, al final es lo que las lleva a esa situación, o a padecerla o a estar en riesgo de eso. Entonces es lo que realmente en lo que hay que incidir, en poder dar más recursos para que tengan más acceso a esas cosas, como él dice, como el empleo, la educación, sin las cosas negativas que hay hoy en día, por las que no pueden acceder. Sobre los recursos y el empleo vamos a hablar, pero también me gustaría saber qué entiendes, Ana, por esa situación de exclusión social. Pues un poquito el resumen de lo que han comentado ellos tres, unido también un poco quizás a la falta de información que tienen lamentablemente las personas víctimas de violencia de género.
Sí es verdad que faltan recursos, que podríamos dar muchos más recursos si toda la sociedad nos uniéramos a ello, ¿no? Pero también ellas tienen muchísima falta de información, que eso hace que incluso incurran en una exclusión social cuando a lo mejor no llegarían hasta pasar esa línea tan delicada si tuvieran toda la información que necesitan tener. Entiendo, o podemos decir que si existiera esa información de la que acabas de hacer alusión, ¿podríamos prevenir muchas de esas situaciones de riesgo? Quizás a lo mejor no prevenir, pero sí no llegar tan lejos como muchas mujeres llegan, es decir, a situaciones quizás extremas. Con esa información quizás podríamos paliar un poco la lacra a la que están sometidas las mujeres víctimas de violencia. Y información o no, en general es algo que a día de hoy se puede ir previniendo. Estamos viendo que cada vez hay más concienciación, o seguimos no quedándonos muy claros los mensajes. Por lo menos desde el punto de vista en el que, y sobre todo de la fundación a la que yo represento, sí que hay bastante concienciación, es decir, de hecho nosotros, todos los proyectos en los que nosotros trabajamos está la mujer víctima de violencia de género, porque es una realidad. Entonces no son un colectivo determinado, sino están en todos los colectivos, hay mujeres víctimas de violencia. Me pareció que querías... Sí, tengo ganas de hablar. No, me gustaría puntualizar en ese sentido, ¿no? Yo creo que sí es cierto que hemos avanzado mucho en esa igualdad formal que hablamos, ¿no? Y a veces se habla de ese espejismo de la igualdad, ¿no? Que realmente parece que hemos avanzado más de lo que lo hemos hecho realmente, porque sí es cierto que en materia de legislación, ¿no? Incluso en materia de protocolos y demás, pues parece que se ha avanzado mucho, y también, no obstante, la parte que más tarda en cambiar, ¿no? La parte de identidades, de socialización, de roles y estereotipos que seguimos reproduciendo, quizá todavía está ahí y esa tarda un poquito más en cambiar, ¿no? Pero por supuesto que se están haciendo grandes esfuerzos, yo creo, en materia de prevención y estamos viendo resultados, aunque es verdad que en jóvenes, pues por ejemplo, ideas como el control o los celos pues siguen ahí funcionando, ¿no? O incluso agudizándose. Pero que duda cabe que también se están haciendo esfuerzos notables en prevención, ¿no? Para cortar de raíz este problema. Aprovechando que acabas de traer a colación a los jóvenes, los celos, me gustaría saber si en contacto con el día a día y con los más jóvenes y las redes sociales, las nuevas tecnologías, pues si todo ese entorno, a pesar de la concienciación de cómo se supone que hemos ido hacia adelante, pues si todos esos dispositivos han supuesto también un retroceso, o es simplemente eso, que lo tenemos tan enraizado que inevitablemente, aunque creamos que son barreras superadas, lo seguimos teniendo aquí. ¿Existe algún tipo de relación con las nuevas tecnologías o es una cuestión más de nuestro conocimiento? A ver, yo creo que realmente hoy en día las nuevas tecnologías han tenido mucho que ver en el hecho de que se haya mejorado, de que las personas estén más informadas. Es verdad que falta mucho por hacer, está claro, pero las nuevas tecnologías hoy son, pienso yo, fundamentales a la hora de recibir información, de ver, por ejemplo, foros de debate en los que poder pues, informarse. El internet es algo súper importante para informarse, para saber de muchas cosas. Entonces yo creo que las TIC en sí son muy importantes y nos conviene pues como ir de la mano con ellas para proveer de más recursos y de... Entiendo que estás hablando en un ambiente de información, ¿no? Es decir, ya sí, es más fácil buscar información si no se conoce a lo mejor de los proyectos concretos que cada uno de ustedes lleva o de las asociaciones y fundaciones a los que pertenecen. Pero ¿y si lo trasladamos a las redes sociales, al comportamiento luego real que se tiene en la calle? Claro, yo creo que es importante, perdón que te corte. Creo que es importante que, aunque las nuevas tecnologías forman parte del día a día, actualmente están en casi todas las áreas de la vida, ¿no? Pues no tenemos que olvidar que venimos y estamos en una cultura heredada, heteropatriarcal, en el que los estereotipos que comentaba Gara se siguen repitiendo. Es decir, que no hay que olvidar la historia para poder, que es súper importante tenerlas en cuenta para intervenir o prevenir, pero porque en ambas partes es necesario, porque forman parte de la vida
pero también no hay que olvidar que también pueden ir en el lado negativo también, si no hay un buen uso de ellas. Entonces, yo creo que es importante las dos visiones del prisma, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo, Sí, yo opino igual que ellos, es decir, las tecnologías están bien si las sabemos usar y están mal en este contexto porque detrás de la pantalla o detrás de una red se esconde cualquier persona. Y ahí incluso yo me atrevería hasta a decir que la legislación española debería quizás, igual que antiguamente nos comprábamos una tarjeta prepago para un móvil sin necesidad de dar nuestro DNI, hoy por hoy podemos conectarnos con otro nombre y que estuviéramos obligados a entregar nuestro DNI o identificarnos para que nadie se esconda detrás de una pantalla y pueda hacer daño absolutamente a nadie. Jesús acaba de traer aquí un tema y es al final cómo no es una cuestión de generaciones, es decir, venimos de atrás pero no hemos olvidado muchas cuestiones que nuestros jóvenes, nuestras chicas más jóvenes pues también están padeciendo de una manera diferente, pero que sigue estando ahí. Entonces entiendo que no hay tampoco un perfil en concreto y que ninguna de nosotras está exenta en ninguna ocasión de que podamos sentirnos pues excluidas o que se den circunstancias como esta. A ver, yo opino que el perfil de una persona que está excluida socialmente no tiene nada que ver con eso. Realmente hay muchas características que hacen que las personas estén en ese riesgo de exclusión o de padecerla. Pues, no sé, por ejemplo, personas con diversidad funcional, personas que vienen de fuera, personas, por ejemplo, del medio rural, sobre todo, que es algo que no se suele tocar mucho, que son personas que realmente están aquí, pero a veces no se les tiene tanto en cuenta ni se incide tanto en ese tema y en cómo están ellas, por ejemplo, las mujeres del medio rural. Claro, y que como dice Laura, muchas veces cuando pensamos en discriminación, ¿no? Pensamos en sumar discriminaciones y las discriminaciones no se suman, se superponen, porque no hay que descontextualizarlas. Es verdad que hay puntos en común, pero el contexto es muy importante. No es lo mismo ser una mujer cisexual, sin problemas económicos, con un trabajo, ¿sabes? Que también hay que revisar los privilegios, ¿no? que tenemos, incluso a la hora de dentro de la discriminación, pues hay muchas personas que no entran dentro, hablando de esa cultura, ¿no? que viene de fondo y que está presente, aunque en ocasiones parece muy sutil, hay personas que no cumplen con ese estereotipo que se vea, o hombres, que por ejemplo, ¿no? que cumplimos con un estereotipo muy concreto. Entonces que nos salimos de ese compartimento estanco y que incluso no solamente visibilizar eso, que es la dificultad o las barreras o trabas que nos vamos encontrando a la hora de trabajar como mujer, sino también con el tema de cualquier persona que no entra dentro de esos compartimentos estancos y que a la hora de trabajarlo, sí es verdad que seguramente compartimos que trabajamos desde la centralidad de la persona, pero sin descontextualizarla, hay que seguir trabajando con el entorno, ya sea pues en el área de empleo, con empresas en concreto. Es verdad que el empoderamiento de la persona, el tema de los condicionantes a la hora de buscar empleo, las capacidades y competencias, ya sea porque las tenga y haya que visibilizarlas, o que las note, o formen parte de ellas y las visibilice como tal, o que las vaya adquiriendo, depende de la historia de vida de cada persona, sino también trabajar tanto con las empresas para que entiendan ciertas situaciones como con la propia administración. Entonces, trabajar no solo desde compartimentos estancos, los espacios de seguridad son súper importantes, pero son muy importantes en un previo. Yo creo que después el trabajo hacia adelante va en comunidad. O sea, no es un trabajo simplemente directamente hacia la mujer, sino con todo el que luego pues tiene algún tipo de relación o contacto con ella para que sepamos tener esa convivencia, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es una responsabilidad social, ¿no? Tanto de los estados y de los gobiernos como de todos los agentes de la sociedad, ¿no? Realmente el asunto de la exclusión social, de la discriminación, ¿no? De que hayan personas que no pueden acceder a esa inclusión, ¿no? O a esa participación, es algo que nos corresponde a todos y todas. Es verdad que en mayor medida deben ser, creo, los gobiernos y los agentes institucionales que promuevan, ¿no? Digamos, esa inclusión o la garanticen, digamos, deberían de garantizarla.
pero qué duda cabe que todos y todas tenemos importancia y nuestro granito de arena lo tenemos que hacer y tenemos nuestro grado de responsabilidad. En concreto, cada uno pues tiene sus proyectos, sus trabajos enfocados a esta temática, pero ¿se puede decir que hay servicios suficientes que se contemplan los proyectos necesarios para cubrir estas situaciones o se siguen siendo más necesarios? Yo pienso que estas mujeres siempre necesitan más hasta que puedan estar de vuelta a la sociedad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde Fundación Axis hacemos con ellas unos talleres, tenemos unas tutorías individualizadas, les hacemos un seguimiento, van a prácticas, trabajamos con ellas las habilidades sociales, porque a veces no es tanto el que encuentren un oficio de nuevo, sino volver a adquirir autoestima, en comunicación, encontrar amigas. Todo eso hace que se empodere y adquiera una seguridad que a lo mejor el taller en sí, del que están estudiando, están trabajando para poder acceder a un empleo, luego al final encuentran otro empleo que no tiene nada que ver porque ha adquirido una seguridad que habían perdido en el camino con todo lo que es la violencia machista. Hemos estado hablando, pues, por un lado de los estereotipos que siguen estando por ahí vigentes, y ahora Ana acaba de traer aquí el tema de la situación laboral. A los jóvenes en concreto hay condiciones que aún hoy les siguen pues condicionando esa permanencia en el mercado laboral, esos estereotipos de, bueno, se espera de ti que hagas así, que vengas así vestida, que te comportes de esta manera, y que puedan existir diferencias de trato con relación a un hombre. Por supuesto. Yo considero que de hecho nunca se han ido y que tienen una determinación fundamental tanto en el acceso al empleo como en el mantenimiento del empleo, ¿no? Es decir, desde el momento en el que, por ejemplo, todavía hay una desigualdad, es decir, que ya se ha aprobado recientemente el permiso de paternidad y maternidad intransferible, y eso es una medida que me parece fundamental a la hora de no discriminar en la contratación a las mujeres, ¿no? Porque es esto, si las dos personas se van ¿cómo se dice? Adherir a la baja por maternidad o por paternidad, pues no habrá esa discriminación. En ese sentido, medidas como estas, como otras que favorezcan la conciliación y demás, son fundamentales para que no se produzca la discriminación en el trabajo a la hora de la contratación. Y luego, a la hora del desarrollo del trabajo, ¿qué pasa? Que las mujeres todavía seguimos cargando, sobre todo de manera mayoritaria, con el trabajo doméstico, ¿no? La carga de trabajo doméstico todavía en un 70% sigue siendo desarrollada por mujeres, y las tareas de cuidado igualmente, ¿no? Es decir, todavía la mayoría de las cuidadoras somos mujeres, tanto formales como informales. Entonces, estos datos nos hablan de que realmente ha habido una incorporación al mercado de trabajo, pero no ha habido una incorporación de los hombres al trabajo doméstico y a esa corresponsabilidad, a una responsabilidad común en la que se establezcan claramente que tienen la misma responsabilidad, como digo, y que son igualmente, que tienen que, por tanto, invertir las mismas horas de trabajo, ¿no? Las mujeres, yo creo que van acarreando una serie de cansancio, estrés, dejar muchas veces, abandonar espacios de ocio, de vida personal, para hacer frente a una vida profesional, o muchas veces elegir entre familia y vida profesional. Entonces, en ese sentido, creo que sí que todavía hay mucha desigualdad, ¿no? Y la vemos día a día, ¿no? Y vemos entonces como ese sentimiento de tener que elegir, ¿no? Pues sigue estando latente. Sigue estando latente. De todas formas, también, si puedo puntualizar lo de ella, obviamente tenemos que trabajar con las mujeres en adquirir su seguridad, su autoestima, que vuelvan al mundo laboral, en este caso si nos dirigimos al empleo, pero también quizás darles también la seguridad de que ellas pueden trabajar, nosotras podemos trabajar igual que los hombres, es decir, trabajamos en la igualdad, que eso es fundamental, que lo tengan presente. No vamos a solo trabajar contigo por ser mujer, por ser víctima, no, vamos a trabajar en la igualdad, que eso tanto hombres como mujeres debemos tenerlo como muy, muy claro. Antes matizando también, y no olvidar lo que comentaba antes de que también hay que trabajar con el entorno, porque por mucho que trabajes con las personas en su proceso de vida, o acompañes, más bien que trabajes a acompañar, y centralices sus necesidades y las veas, empodere, hay que digamos que estudiar el entorno y aprender a
a poner herramientas o mecanismos para afrontar muchas trabas que se van a encontrar, que nos encontramos y se van a encontrar, ya sea, como decía, en el ámbito de empleo, que es el que comenta, pues con las propias empresas o con la propia administración, ¿no? Porque hay muchas trabas que son estructurales. Un ejemplo, por lo menos en Gamán, son las personas trans, ¿no? Se encuentran con muchas trabas estructurales para acceder a cualquier área de su vida relacionada con la formación, con el empleo, que viene de historia, como decía antes, pero que siguen estando presentes. Aunque haya y se luche por una legislación que, digamos, equipare todos los derechos de todas las personas por el simple hecho de ser persona, pues es algo a tener en cuenta, y que también a veces nos centramos mucho en la persona, pero la realidad es que hay una realidad más allá que se la va a encontrar. Entonces, si queremos acompañar... Que ese empoderamiento también pasa. Claro, porque... y en acompañar en esa lucha a enfrentar esas trabas. Yo creo que hay que trabajar, como él dice, con la sociedad en general. Ya no solo está claro que la mujer es súper importante, que como ellas dicen, empoderarla y tal, pero hay que trabajar con la sociedad en general, porque al final, como él dice, no vale solo con empoderar a la persona y tal, porque luego la sociedad no ha cambiado su mentalidad ni su forma de ver las cosas. Entonces, trabajando a ese nivel también, aparte de centrándose en la persona, pues yo creo que podrían cambiar también mucho. Es quizás esto que está planteando Laura lo que ha podido venir a justificar que a pesar del tiempo hayamos ido avanzando, pero que sigamos teniendo que seguir hablando de este tema, que en un momento dado se puso mucho el foco en las mujeres y se dijo, oye, que aquí estamos incluidos todos, que no se trata solamente de una cuestión de nosotras las mujeres. Es que seguimos en una sociedad machista, hay mucho núcleo machista, entonces hasta que eso no se erradique va a ser muy difícil. Hay que trabajar con todos, como dicen ellos, con toda la sociedad, porque todavía seguimos desafortunadamente siendo una sociedad machista. ¿Y de qué manera pues se va trabajando en todo esto? Yo creo que hay que empezar a trabajar desde que las personas nacen, vamos, desde que los niños van al colegio. Hay, bueno, que hoy en día se hace, pues, programas y proyectos que están destinados a eso, a trabajar con ellos lo que es el tema de la igualdad, de que todos somos iguales, de que nadie es mejor que nadie, ni el hombre ni la mujer. Entonces, trabajar desde ahí, desde los colegios, de los institutos, la universidad, o sea, es un proceso, pero empezar desde los colegios sobre todo, porque los niños aprenden mucho de pequeños, vamos, y ¿cómo se dice? Lo cogen todo, vamos. Entonces, empezando por ahí, yo creo que se cambiarían hoy en día, pues, muchas mentalidades que hay en la sociedad, básicamente. Yo también creo que es importante, en primer lugar, la visibilidad, porque de todas las realidades, porque la vida es mucho más compleja que algunas definiciones, es decir, que va mucho más allá de cualquier definición, concepto que busquemos, sino es verdad que es importante poner nombre a las cosas, pero que la realidad es mucho más compleja. Y después de ser conscientes también de la cultura en la de la que venimos, entonces de la sociedad en la que vivimos, y poder centrarnos en espacios de formación, de sensibilización, de concienciación, para no seguir repitiendo los mismos errores. Entonces yo creo que eso es importante. Y dentro del acompañamiento, que todas aquí estamos en ello, pues abordar tanto a la persona en primer lugar, como todo lo que influye, o todas esas áreas de la vida en las que puede influir todas esas pequeñas trabas, obstáculos con los que se puede encontrar y nos encontramos. Entonces, porque nadie está exenta de verse en una situación de vulnerabilidad. ¿Se tienen quizás más focalizados aquellas posibles situaciones de exclusión si están relacionados con lo laboral, que si es una cuestión más personal, dependiendo o no? Me genera esa duda, es decir, si hay dentro de esa cultura o de esa concienciación, si ya vamos teniendo más claro cuando se dan determinadas circunstancias en un entorno a lo mejor más laboral, que decimos, oye, no, pero a lo mejor después si se dan en un ámbito más personal, y hasta que alguien viene y te dice, mira, pues esto no debería de ser así, lo tenemos más normalizado. No sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que sí, pero es que si partimos también de la idea, claro, que el empleo, ¿no? El acceso al empleo es una de las
claves de la integración social, ¿no? Entonces, quizá en esa parte, como también es más, digamos que se visibiliza más o realmente es más importante a efectos de la persona, ¿no? Del desarrollo personal también, pues quizás se ha hecho más esfuerzos en ese sentido. Pero no obstante, es, para mí, desde mi opinión, es igual de importante el acceso al empleo, que te digo es fundamental, pero el acceso a todos los servicios, ¿no? O a recursos de ocio, de participación social, o el acceso a la salud. Quiero decir que hay un montón hay muchos realmente ámbitos que son fundamentales también para el desarrollo de la persona. ¿De qué manera se trabaja luego después cuando, bueno, hablábamos de que hay muchos casos, hay muchos perfiles, pero cómo se empiezan a detectar qué es lo que hay detrás o qué se necesita? Porque imagino que en muchas ocasiones, pues a lo mejor la persona llega creyendo que su circunstancia es X y ustedes después en contacto con todo ese entorno y con la más experiencia se encuentran con un panorama completamente distinto, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace esa indagación? ¿Cómo se empieza a trabajar? Muchas veces en tutorías, es decir, a lo mejor no estás con una mujer que en ningún momento está calificada de violencia de género, y en charlas que vamos teniendo con ellas, por el proyecto que esté o por las necesidades, porque hacemos seguimientos a cualquier mujer, sea víctima de violencia o no, pues en una conversación muchas veces en esas charlas que mantenemos con ellas vemos pequeños indicios, y a partir de ahí pues ya vamos derivando a las entidades o las asociaciones que realmente llevan la víctima de violencia de género. Pero muchas veces detectamos en meras conversaciones, en meros detalles que nos dan, o a lo mejor vienen a apuntarse a un curso y viene con su pareja y vemos como quien responde es la pareja y no ella. Entonces son pequeños alarmas que ya nos alertan de algo. Realmente es eso, cuando conoces un poco más a la persona, a lo mejor cuando te entrevistas con ella o cuando hablas con ella, a lo mejor al principio no ves esos signos ni esas características de exclusión social, pero un poco ya cuando se va abriendo como persona y te va contando más cosas, como ella dice, pues ya a lo mejor eso venía por una cosa y a lo mejor acabas viendo que realmente el problema es otro. Realmente es un poco eso, cuando la persona se abre, cuando decide contarte pues sus intimidades, sus problemas, y también con la observación tú te das cuenta de muchas cosas, como ha dicho ella. Y siguiendo a Laura en esa misma línea, yo creo que se podría definir como en una buena acogida, es decir, que la persona se sienta acogida desde un principio, y que independientemente a lo mejor lo que despierta esa tecla es una cuestión muy concreto, que a lo mejor no es lo que más necesita, pero es la tecla que hace que se acerque, que pregunte, que comparta algo, pues desde la entidad, o por ejemplo Gamá, ¿no? Pues desde la acogida pues intentar solucionar, más que solucionar, acompañar en la globalidad sus necesidades. No es tanto te voy a ayudar o te voy a, sino más qué necesitas, vamos a ver de qué manera te puedo acompañar. Sí, totalmente de acuerdo con los compañeros y compañeras. Me parece fundamental en ese sentido de observar y detectar ese vínculo de confianza primero con la persona profesional y con la persona que estás haciendo la relación, ¿no? de ayuda. En ese sentido me parece muy importante eso, poner en el centro, como bien dice él también, las necesidades de la persona, es decir, que no sea tampoco realmente que llevemos una receta o como ideas preestablecidas de lo que debería de ser, ¿no? Sino que realmente ir partiendo de las necesidades sentidas y manifestadas por la persona, ¿no? Y después tener en cuenta que muchas veces se habla a veces del círculo de la pobreza, ¿no? De la exclusión, ¿no? Que tener en cuenta que, bueno, no sé, yo me doy cuenta con mujeres que han sufrido relaciones de violencia, que pues una cosa desencadena otra, ¿no? Es decir, que llevan tiempo alejadas del mercado de trabajo, laboral, que esas mismas relaciones y ese aislamiento, pues eso, les han hecho abandonar sus vidas profesionales, eso trae consigo, pues eso, un riesgo de exclusión o una falta de medios económicos, etcétera, etcétera. Entonces, el tener en cuenta también ese tipo de cosas y de cuestiones de globalidad, como dice él, también me parece muy importante a la hora de intervenir. Sí, que un poco como hablábamos al inicio de cómo es importante una rápida detección, pero que también hay que ser conscientes de que no se llega aquí de un día para otro, es decir, que hay
una serie de circunstancias alrededor que cuando ya son muy evidentes es lo que hace que la persona a lo mejor diga, bueno, y ahora de aquí, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Entiendo que eso es lo que quieren decir. No sé si para terminar quieren hacer alguna otra puntualización. Yo, bueno, decir que realmente, como hemos dicho un poco a lo largo de la conversación, pues se han hecho muchos avances hoy en día en lo que es el tema de la igualdad, por ejemplo aquí en Canarias, pero realmente seguimos necesitando mucho más, porque realmente, por ejemplo, la ley de igualdad de Canarias está muy completa, porque la ley está muy completa, pero realmente luego buscas proyectos, programas que la cumplan o que la lleven a cabo, y no hay tantos proyectos, ni tampoco hay tanta difusión, creo yo, de los proyectos. Para eso, afortunadamente, pues contamos con fundaciones, asociaciones y con proyectos como los que ustedes nos han traído hoy a la tertulia. Muchas gracias, Ana, Gara, Laura, Jesús, por acompañarnos, por abrir este espacio que hoy tenemos de este programa especial de Quiéreme Libre. Muchas gracias a todos por participar. Hacemos un descanso y seguimos hablando de la igualdad de oportunidades aquí. Hasta ahora. Libre como el viento, como el aire que acaricia una canción. Libre como un sueño que despierta cada noche al corazón. Amanecer y comprender que solo soy libre. Amanecer y comprender que solo soy libre. Quiéreme libre. Amar no es controlar. Igualdad. Cabildo de Gran Canaria.